Hola con todos, qué gusto volver a estar conectado con ustedes en esta tarde un poquito fría. Yo ya tengo mi tacita de té, espero que me acompañen con una taza de té, una taza de café, que se relajen. Tenemos una súper invitada el día de hoy. Qué chévere que se empiecen a conectar ya. Vamos a estar en vivo y en directo en Instagram Live y también en Facebook Live para hablar de un tema muy importante que es la otorrinolaringología. Aunque suene complicada la palabra, es toda la parte de la nariz, la garganta y vamos a conocer varios puntos de este tema. Todas las preguntas que ustedes tengan las podemos responder en esta tarde, así que están abiertas las redes para que ustedes puedan escribirnos sus saludos, sus preguntas, si quieren algún tema en especial. Igual la doctora Paola Freire nos va a acompañar. Ella es otorrinolaringóloga, como les comenté, es médico especialista en otorrinolaringología, tiene un diplomado en cirugía endoscópica de nariz y también de senos paranasales y cirugía estética facial. Tiene un diplomado en gerencia estratégica en empresas de salud y además de speaker nacional en otorrinolaringología, un excelente profesional que nos acompaña en esta tarde. Yo quiero comenzar hoy dándole la bienvenida. Paola, muchísimas gracias por este espacio para poder conversar con la gente de un tema tan importante como es el cuidado y saber qué es lo que se debe hacer en caso de que haya una rotura de nariz y lo importante que es la funcionalidad que nosotros tengamos en nuestra nariz para respirar bien. Gracias por estar aquí. Gracias, Carlita. Siempre es un gustazo poder estar aquí y bueno, salvar todas las dudas de la gente sobre esta especialidad, que la palabra es un poco difícil y larga porque implica muchísimas letras. Sin embargo, nosotros los otorrinolaringólogos nos encargamos de las enfermedades del oído, de la garganta, de la laringe y de la nariz. Bueno, ahora en esta época que estamos bastante estresados por el coronavirus, yo me imagino que habrá mucha gente que, por ejemplo, tiene sinusitis y se debe estresar un montón cuando empieza a tener problemas alérgicos o cosas así. Entonces es importante también ir despejando ese tipo de dudas. Pero otra de las cosas que está ocurriendo en casa también son los accidentes que pasan dentro de casa y muchos de ellos pueden terminar en una rotura de nariz, por ejemplo. Así es. De hecho, en la pandemia de las consultas más frecuentes son las fracturas nasales, porque como los chiquitines están en casa, obviamente ya se aburren porque no tienen nada que hacer tantos meses encerrados. Así que no falta la caída, la travesura, el hecho de que sea un resbalón. Los adultos mayores también, un resbalón, una caída. Ahora es muy común, por ejemplo, esto de que las puertas de cristal están tan limpias y tan transparentes que la verdad ni se les nota. Y al querer pasar, ahora que la gente está en casa, obviamente lo primero que se golpean es la nariz. Entendiendo que de hecho las fracturas de la nariz son las fracturas de primera frecuencia, las más frecuentes de toda la cara, porque es lo que más sobresale en el rostro. Claro, y siempre escuchamos eso de que qué es lo que se debe hacer, si se debe dejar la nariz en paz o si tienes que ponerla en su lugar ese rato. Como padres o como personas que estamos a cargo de niños o tal vez de personas adultas mayores, ¿qué se debe hacer, por ejemplo, si vemos que una persona choca contra una puerta y la nariz se vira para un lado? ¿Qué hay que hacer en ese momento? ¿Qué es lo que se recomienda? Perfecto. Cuando hay un golpe nasal importante, hay dos síntomas más frecuentes. La primera, hemorragia, y el segundo, edema o inflamación de la nariz. Y obviamente también puede haber una deformidad, que la nariz se va para un lado a otro. En cuanto a la hemorragia, les dejo un tip aquí. Es importante que nosotros procuramos detener esto apretando fuertemente justamente el tercio medio de la nariz con fuerza, con el fin de oprimir el área vascular, el área de donde mayor cantidad de arterias y venas hay. Entonces, al oprimir esta área justamente en la mitad, con ambos dedos nosotros vamos a disminuir el riego sanguíneo y va a disminuir un poquito la hemorragia. Y también podemos colocar una gasa o un algodón embebida con agua oxigenada, lo cual nos va a ayudar también a detener el sangrado nasal. Eso como primeros auxilios. Y segundo, para la inflamación o la hinchazón de la nariz, es importante inmediatamente aplicar hielo. Si es que existe alguna lateralización, si la nariz está desviada a un lado a otro, yo sugiero que no la toquemos y no hagamos lo que dicen, muévele nuevamente a donde estaba para que arregle. No. La nariz tiene huesos, está formada por huesos y por cartílagos, pero son huesos demasiado finitos, se llaman los huesos propios de la nariz y son muy delgaditos. Entonces, cualquier maniobra o movimiento mal hecho puede más bien provocar más fracturas y puede dejar una deformidad permanente de la nariz. Entonces, preferible no tocar la nariz,
desinflamarle, parar la hemorragia y obviamente ir a un especialista que es el otorrino. Doctora, pero en este momento de pandemia que es bastante complicado la movilización y sobre todo ir a un hospital, ¿podemos esperar hasta el siguiente día para tener la consulta con usted, por ejemplo? ¿O qué debemos hacer? ¿De inmediatamente llamar a nuestro médico? ¿Qué tipo de urgencia es una rotura de nariz? La urgencia es el sangrado nasal. Esa es la urgencia. Pero en sí, la fractura nasal sin ningún problema puede esperar. Incluso muchas veces cuando hay mucho edema o mucha inflamación de la nariz, mandamos antiinflamatorios, mandamos hielo local y quizás revisamos al paciente a las 72 horas o los 4 o 5 días, una vez que el edema y la inflamación haya disminuido, para poder realizar cualquier tipo de maniobra o cirugía si se necesita. No es una urgencia de ir inmediatamente después de la fractura. La única urgencia es el tema de la hemorragia. Y si eso lo podemos controlar, sin ningún problema, al siguiente día podemos acudir. ¿Cuándo es necesaria una cirugía de nariz? ¿Siempre cuando hay una rotura va a terminar en cirugía o hay otro tipo de tratamiento que se puede dar para poner en el lugar la nariz? A ver, nosotros tenemos dos tipos de procedimientos cuando hay una fractura nasal. Si la fractura es una fractura que no lineal, es decir, que no ha tenido movimiento el hueso, sino que solamente está fisurado, sin desplazamiento, podemos colocar una férula, un yeso, para inmovilizar esa área de la nariz y obviamente la dejamos entre 7 y 10 días y no hay necesidad de hacer ninguna cirugía. También evaluamos cómo está por dentro el tabique de la nariz. El tabique en su mayor parte es cartilaginoso, es decir, es evidentemente delicado. Entonces, hay golpes leves que no pueden generar ningún tipo de desvío ni golpe y no ameritan ningún procedimiento. Pero si hay un desvío importante del tabique nasal, sí es necesario hacer una rectificación a través de una cirugía. Te decía hace un momento, nosotros tenemos otro procedimiento que se llama la reducción de la fractura nasal. Cuando es una fractura que no es muy complicada, no hay un desvío de tabique, podemos, a través de ciertas maniobras que como otorrinos conocemos, volver a recolocar los huesos en su posición normal y después colocar una férula. Este procedimiento se realiza solo con anestesia local, en el caso, como te decía, de que no haya un desvío de tabique. Si ya hay un desvío de tabique, hay que recurrir a una cirugía. Y la cirugía es necesaria cuando hay una obstrucción, porque la calidad de vida que tienen los pacientes que no respiran bien o que tienen desvío de tabique importante va mermándose porque empiezan con dolores de cabeza o migrañas permanentes, empiezan a roncar, a dormir con la boca abierta. Al dormir con la boca abierta empiezan con carraspeo permanente, con faringitis a repetición. Hay también dificultades para dormir, se levantan cada 2-3 horas, es decir, no tienen un sueño reparador. Todo el tiempo sienten que su nariz está tapada o que están como agripados y les cuesta respirar y tienen una voz nasal incluso. Entonces, todo esto va mermando y deteriorando su calidad de vida, por lo que es necesario rectificar el tabique nasal y en el caso de que exista obviamente fracturas de los huesos, también rectificarlos y dejarlos en su lugar. Qué importante lo que has mencionado, Paola, el tema de que pueden haber dolores de cabeza que muchas veces nosotros no sabemos de qué se trata. Y sí me gustaría saber, en este tema de roncar, parte del problema es el tener desviado el tabique. ¿Existe algún otro problema para que una persona ronque y hay solución para eso? Por supuesto. El ronquido se produce por 3 situaciones muy básicas. La primera, que hay un desvío de tabique, es decir, no hay una buena oxigenación y no hay una buena ventilación. La segunda, cuando la campanilla o la úvula, como técnicamente lo conocemos, es muy grande y muy ancha y está ocluyendo la vía aérea, así también como cuando las amígdalas son grandes o los pilares del paladar están muy engrosados, también disminuyen el área que nosotros tenemos para respirar. Es la segunda causa de ronquido. Y otra tercera causa de ronquido es el sobrepeso. Uno de los lugares en donde mayor cantidad y depósito de grasa es el cuello, cuando uno empieza a subir de peso. Entonces las personas con sobrepeso empiezan a roncar y obviamente su vida cada vez empieza a ser peor, porque no descansan bien, no duermen bien y obviamente su acompañante es la persona pareja. Claro, ya no quiere estar ahí, tú duermes en la otra habitación y yo duermo acá.
Doctora, De tenemos una verdad, y hay pregunta. problemas familiares, divorcios, todo. Son las esposas las que traen obligado a los maridos casi para que les opere. Bueno, quiero saludar a todas las personas que se están conectando en este momento a Instagram y también a Facebook. Quiero mandar un saludo a William, a Paolo, a Betico y a toda la gente que está en este momento ingresando. Hay una pregunta, nos dicen, cuando se destroza la nariz, ¿qué se puede hacer hasta que lleguen a atenderle? Gracias. Bueno, como le decíamos, controlar la hemorragia, colocar hielo inmediatamente para desinflamar la nariz. Y eso es básicamente las dos tips de primeros auxilios que tendríamos que hacer. No intentar manipular la nariz, no intentar mover, no intentar ubicarla, porque en ese movimiento podemos aumentar las fracturas o desplazar los huesos que estén fracturados. O sea que lo que vemos en las películas que están peleando y se pone la nariz de una, no hay que hacer eso. No lo hagan. Por eso favor, es solo no. ficción. Así es. Sí. O si el golpe fue para el un lado, el puñete para el otro, tampoco. Claro, no, tampoco. Eso no funciona. Paola, otra consulta que es muy, muy importante el saber que una cirugía estética debe ir acompañado de un buen funcionamiento, porque no se trata solo de que la nariz se vea bonita y acorde a lo que yo quiero, sino también su funcionalidad no se vea afectada a raíz de la cirugía. Así es, en realidad, bueno, nuestra especialidad es la cirugía de la nariz integral. ¿Qué implica esto? La corrección tanto estética como funcional. Porque si bien es cierto, es muy importante que estéticamente y por fuera quede una nariz muy linda, y de hecho el objetivo de la cirugía estética de nariz es buscar un resultado natural, es decir, una nariz acorde a la cara del paciente, a la estructura, a la armonía facial, porque claro, a veces me vienen con fotos o con recortes de alguna revista o algo, yo quiero esta nariz. Claro, pero hay que estar armónicos y acorde a todos los rasgos faciales, ¿no? Entonces, lo ideal es tener un resultado natural, nada muy sintético, nada muy artificial que parezca operado, porque la verdad pienso que no es lo más acorde. Más bien, nuestro objetivo es siempre que no parezca operado y que sea una nariz súper natural en cuanto a la estética. Y esto tiene que ser acompañado siempre con una corrección funcional, porque el hecho de respirar bien nos ayuda a oxigenar bien el cerebro, a oxigenar bien todo nuestro organismo y a mantener nuestras funciones vitales como cardíaca, pulmonar, a dormir bien, a desarrollarnos mejor. En los niños, por ejemplo, los niños que no respiran bien tienen un déficit de crecimiento. Entonces, hay muchos factores en los cuales la oxigenación es importantísima. Entonces, la cirugía tiene que ser integral, la corrección funcional y estética para respirar perfecto y además quedar guapísimos. Claro, tenemos otra pregunta y dice, ¿existe algún tratamiento definitivo para problemas de sinusitis? La sinusitis es una inflamación de los senos paranasales. Los senos paranasales son cavidades aéreas que tenemos a esta altura los maxilares, aquí los etmoidales y acá arriba los frontales. Atrás tenemos unos cavidades, se llaman los esfenoidales, y todo este conjunto llamamos nosotros senos paranasales. Cuando se inflama la mucosa de estas cavidades aéreas y se llena de mucosidad, empieza a provocarse la sinusitis. Que dura menos de 8 semanas, nosotros la podemos, si es infecciosa, tratar con antibióticos, con descongestionantes, con antiinflamatorios, lavados nasales. Si ya la sinusitis es bacteriana, necesitamos agregar antibiótico también. Y en el caso de que hay sinusitis que duran más de 12 semanas, ya nosotros las llamamos como procesos crónicos. En estos casos, en general, llegamos a procedimientos quirúrgicos, además de la medicación que también utilizamos. ¿Y cuál sería el procedimiento quirúrgico? ¿Qué es lo que se hace en este procedimiento quirúrgico? ¿Y por qué se llega hasta ese punto? Ok, en los casos crónicos, es decir, cuando la sinusitis va más allá de 12 semanas, lo que sucede es que estas cavidades tienen una obstrucción en su orificio de drenaje. Todas estas cavidades que les había mencionado están conectadas directamente con las fosas nasales. Si los orificios de ingreso a estas cavidades están cerrados, están inflamados o por alguna forma obstruidos, obviamente se empieza a acumular moco. Entonces lo que hacemos son cirugía endoscópica, es decir,
a través de una cámara, nosotros ingresamos a la fosa nasal y con todo el instrumental médico que tenemos a mano, podemos abrir los orificios de drenaje, ingresar a los senos paranasales y hacer una limpieza total del material que se ha acumulado dentro de los senos paranasales. Nosotros ahora, bueno, hace muchos años lo hacían por vía abierta, pero ahora lo hacemos todo por vía endoscópica, es decir, todo a través de cámaras y video, con lo cual por fuera no hay ningún corte, ninguna incisión, pero podemos sin ningún problema hacer una limpieza total de todos los senos paranasales. Es menos invasiva. ¿Y esta sería una solución a largo plazo o hay que seguir algún tipo de tratamiento para que no vuelva a existir la infección? La sinusitis en general se produce por gripes o resfríos mal curados. Entonces, si nosotros ante un resfrío que dura más allá de lo normal, que son 4 o 5 días, si vemos que no se cura, además tenemos mucosidad verdosa, obstrucción nasal, debemos acudir al médico. O sea, no como normales o como que es una situación que ya nos pasará, porque este cúmulo de gripes frecuentes sin tratamiento adecuado nos dan lugar a una sinusitis. Entonces, si tenemos control de las gripes y resfríos que no se han curado, podemos evitar llegar a unos cuadros sinusales. Existen varios mitos y verdades alrededor de esta sinusitis. Yo me acuerdo que, por ejemplo, las mamás y las abuelitas decían, no salgas con el pelo mojado porque te va a dar sinusitis, no te pongas en el frío porque te va a dar sinusitis. ¿Qué de cierto hay en eso y qué cosas pueden agravar o pueden ser como el inicio de una sinusitis en una persona? Tal vez las personas alérgicas tienen más propensión a tener este tipo de inflamaciones. Sí es importante aquí, Carlita, diferenciar dos términos que la gente los confunde mucho. El término sinusitis y el término rinitis. Sinusitis es la inflamación de los senos paranasales que te decía hace un momento y la acumulación de secreción purulenta o no purulenta dentro de estas cavidades. Y rinitis son aquella inflamación de la mucosa nasal, en cambio, de dentro de la nariz y de los cornetes, que son unas estructuras que están dentro de las fosas nasales y conducen mucho a los procesos alérgicos. Por eso se llama rinitis alérgica. La rinitis alérgica en general se caracteriza por congestión nasal permanente, picazón de la nariz, sensación de lagrimeo, estornudos con frecuencia y esta sensación de que el paciente siempre me dice, yo vivo agripado, todo el tiempo estoy agripado y no es una gripe, evidentemente, porque la gripe a los 4 o 5 días debería estar terminada, pero estos procesos seguidos de congestión pueden corresponder con una rinitis alérgica. Y lo que tú me preguntabas de que se va a duchar y probablemente de ahí le va a dar sinusitis. Más allá de eso, yo creo que puede ser que la exposición al frío o el cambio brusco de temperatura, de salir de la ducha caliente, obviamente al frío, puede generar molestias de congestión o inflamación nasal, pero más acorde con una rinitis que con una sinusitis. O sea, más la rinitis. Aquellos que tenemos alergia, entonces sería más la rinitis. Y la rinitis, mucha gente, claro, se confunden estos dos términos, pero ¿la rinitis podría causar una sinusitis? Los pacientes con rinitis alérgica son más propensos a todo lo que es infecciones respiratorias y entre eso la sinusitis. Evidentemente su sistema respiratorio es mucho más delicado, por eso es importante que siempre su rinitis esté bien controlada. ¿A qué nos referimos? Los pacientes con rinitis tienen que tener un control permanente con su otorrinolaringólogo para, en el caso de que se necesite, cuando la rinitis está muy activada, pues podemos mandar antialérgicos, descongestivos. Es importante también la realización de lavados nasales con suero fisiológico para mantener las vías permeables. Una rinitis bien cuidada siempre va a evitar las siguientes infecciones respiratorias que nos pueden dar como complicación. También, ¿cuál es otro consejo importante para la rinitis? Evitar exponernos en general a todo lo que le genera alergia, por ejemplo, ambientes con mucho polvo, con mucha tierra, lugares que han estado como embodegados, como cerrados, empezar a sacar archivos o las cosas que han estado guardadas mucho tiempo, va a reactivar la alergia. En los casos de perritos o gatos, por ejemplo, ellos en las patas tienen ácaros, entonces lo que yo recomiendo es
que no se suban a la cama de las personas que tienen alergia, porque evidentemente en la noche y en la mañana estas personas es donde más problemas alérgicos van a sentir, como congestión nasal, estornudos, mucosidad. También es importante evitar cambios bruscos de temperatura. Muchas veces las personas alérgicas reaccionan también al aire acondicionado, les es terrible la nariz. Y también hoy en día por la pandemia, toda esta exposición a olores fuertes como el alcohol, cloro, desinfectantes, también ha hecho que se reactive muchísimo la rinitis alérgica. Entonces, hay que tener un tratamiento acertado y un control permanente con el otorrinolaringólogo. ¿El tratamiento que se debe seguir con las personas que son alérgicas, por ejemplo, iría de la mano de un alergólogo o lo puede manejar muy bien un otorrinolaringólogo dependiendo del caso? Si es que con el otorrinolaringólogo puedes conseguir el control de los síntomas, no hay mayor problema. Aquellos casos de alergias severas o alergias que no se controlan al 100% con el tratamiento médico, pues nosotros referimos al alergólogo, que ya utilizan medicaciones un poquito más fuertes para controlar los niveles de alergia. Perfecto, tenemos más preguntas en esta tarde. Muchísimas gracias a Clever, un abrazo. También a Robán, también a Rigoberto que se están conectando. A ver, la primera me dicen, yo casi todos los días estoy estornudando. ¿A qué se debe eso, por un lado? Y también nos dice doctora Paola, ¿y hay síntomas para saber si tenemos infección? Porque a veces uno no se da cuenta lo que le pasa y se confunde con una gripe cualquiera. Claro que sí. Si estornudamos con mucha frecuencia, la pregunta que nos hacían seguramente corresponde a un cuadro alérgico. Entonces, tenemos que hacer una consulta, hay que hacer un chequeo para ver si existe una rinitis alérgica y generar un tratamiento. Y en la segunda pregunta, que cómo diferenciar una infección. Una sinusitis aguda se caracteriza, como les decía, por una sensación permanente de flema o de secreción y mucosidad desde la nariz hacia la garganta. Puede haber fiebre, hay dolor de la cara, o cuando nos agachamos hay mucha pesadez de la cara, y es una sensación permanente de sentirse congestionado o obstruido. Esto obviamente al ser tan largo el periodo, porque una gripe o una rinitis puede pasar, sin embargo, si el tiempo se alarga más, y ya estos síntomas no corresponden a un cuadro alérgico y tenemos que consultar. Perfecto. Por acá nos dice José Luis, tengo rinitis alérgica y trabajo en el IES, por lo tanto estoy con doble mascarilla y visor. Es terrible, ¿qué se puede hacer? Así es, desgraciadamente ahora el uso permanente de las mascarillas, como les decía, ha hecho que se reactive la alergia. ¿Qué estoy yo sugiriendo? Hacerse lavados nasales permanente con suero fisiológico para eliminar estas pelucitas que tienen las mascarillas, que es lo que le está molestando a los alérgicos. Entonces, hacer lavados nasales con suero fisiológicos unas 3-4 veces al día y darnos cada 2 horas un tiempito como en algún lugar seguro, como para retirarnos un minutito la máscara y poder airearnos y poder inhalar, porque realmente el uso permanente hace que la rinitis se agudice más. Problemas de respiración por utilizar mascarilla. ¿Qué pasa con aquellas personas que salen a hacer ejercicio con mascarilla? ¿Puede esto generar algún problema de tanto utilizarlo, salir a hacer ejercicio o estar todo el tiempo con la mascarilla? ¿Qué se recomendaría ahí? La verdad está completamente probado que no hay ningún tipo de déficit respiratorio o de problema respiratorio por la utilización de mascarilla. Eso Perfecto. Sí es muy importante que tengamos en cuenta. Obviamente hay otras alternativas para las personas que hacen ejercicio, como estas mascarillas con filtros, respiradores, lo cual obviamente facilita que haya un poco más de aire, haya más ventilación y no se siente tanta obstrucción como las mascarillas usuales y normales. Entonces, a aquellas personas que hacen ejercicio se les recomienda mascarilla con respirador. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Fer nos dice, tengo rinitis y hace poco he notado una especie de callo dentro de mi nariz. ¿Por qué? Bueno, habría que hacer un chequeo, evidentemente, ¿no? Hay que hacer una revisión de la parte interna de la nariz. Muchos pacientes se pueden ver desde fuera el cornete nasal y obviamente piensan que es algo extraño o que es alguna callosidad que ha salido o alguna estructura que no es normal. Sin embargo, en estos casos siempre es mejor hacer un chequeo físico primero para poder decirles qué es lo que es.
Claro, entonces, si es que ustedes ya tienen algún problema de rinitis que les está molestando o de sinusitis o sienten dolor en estas partes o pesadez, como dijo la doctora, es importante hacer una consulta. ¿Se puede hacer por vía internet o tiene que ser una consulta presencial, Paola? Bueno, en vista de la pandemia hemos abierto esta línea de telemedicina que lo estamos haciendo más que nada para solventar los síntomas muy agudos, por ejemplo, el dolor, la sensación de obstrucción nasal muy severa o secreción permanente o fiebre. Son esos síntomas los que hacemos una consulta, me cuentan sus síntomas, hacemos un diagnóstico y les envío la receta. Pero ya para un tema estructural, por ejemplo, un desvío de tabique, una cauterización nasal, un problema de oído, sí obviamente tiene que ser la cita presencial y ya la estamos haciendo con todas las seguridades. Gracias a Dios no hemos tenido absolutamente ningún caso de COVID, entonces estamos súper tranquilos con eso, pero necesitamos chequear, porque muchos pacientes me dicen que pese al medicamento persisten con su congestión nasal. Y claro, el momento de revisarles, vemos que hay un desvío de tabique obstructivo, vemos que hay un espolón nasal, vemos que hay mucha obstrucción a nivel nasal, que ya un desvío de tabique, siendo algo de que el hueso o el cartílago está torcido, está fracturado, por más medicación que utilicemos, no vamos a mejorar, porque ya es un problema mecánico. Entonces, en estos casos es cuando hacemos un análisis previo, pedimos una tomografía de nariz, hacemos en el consultorio, yo también les hago ver a través de un endoscopio, se ven en un plasma, cómo está adentro las fosas nasales, si hay una obstrucción, en dónde está el desvío, cómo es el espolón. Primero ellos se ven exactamente dónde es la obstrucción y luego les explico cómo es la cirugía, por qué hay que rectificar. En el caso de hacer una cirugía estética, que la mayor parte de mis cirugías son funcionales y estéticas, hacemos una simulación previa para entender cuáles son las expectativas del paciente, cuáles son sus deseos en cuanto a la parte estética que quiere modificar. Hacemos una simulación en 3D, hacemos una sesión de fotos y bueno, posteriormente ya podremos prepararnos para la cirugía. Tenemos más preguntas. Aquí Clever nos dice, en un proceso de amigdalitis recurrente, ¿qué tan conveniente es la cirugía para extirpar las amígdalas? Primero sería necesario saber si realmente es necesario extirpar las amígdalas. Muchas veces hay cuadros de amigdalitis recurrente porque no se ha hecho un tratamiento adecuado o la duración del tratamiento no ha sido la correcta. En estos casos, obviamente, los cuadros van a ser repetitivos y no va a haber una cura definitiva. Muchos pacientes me consultan por estos casos y bueno, hacemos un tratamiento adecuado, un poquito largo y no se han repetido los cuadros de amigdalitis con tanta frecuencia. También es importante saber cuán frecuentes. Nosotros decimos entre 2 y 3 cuadros de amigdalitis por año, lo pasamos como normal. Si ya llegan a ver cuadros, por ejemplo, mensuales o cada 2 meses, evidentemente ya no estamos dentro de la normalidad y hay que hacer un estudio para saber si lo más óptimo sería extraer las amígdalas. Entonces depende de cada caso, ¿no? Depende de la situación de cada uno. Paula, ¿qué tan riesgoso es ahora que estamos con este tema del COVID? ¿Existe algún problema adicional a aquellas personas que son alérgicas o que tienen problemas de sinusitis? ¿Podrían tener más complicaciones en caso de contagiarse? Bueno, esa es una pregunta que me han hecho mucho en los medios sobre si es que son más propensas las personas con rinitis alérgica al COVID. Y enfáticamente les digo que no. Las personas con rinitis alérgica tienen el mismo sistema inmunológico que cualquier otra persona. No tienen un sistema inmunológico menor, no es que tienen menos defensas, en lo absoluto. Solamente su vía, digamos, aérea superior tiene más inflamación, pero su sistema inmune es exactamente igual. Entonces no estamos más propensos, pero evidentemente sí tenemos que ser un poco más cuidadosos porque entendamos que el COVID, uno de sus síntomas son la vía respiratoria, donde primero afectan es a la vía respiratoria. Entonces, al tener ya un problema de base, podemos quizás ser un poco más sintomáticos, sin embargo, no somos más propensos. Ahora hay pacientes también que, por ejemplo, comienzan con, claro, catarro, empiezan a molestar la nariz y de pronto se hace, por ejemplo, una bronquitis obstructiva.
o empieza a generar problemas, ¿puede comenzar una infección por las vías aéreas superiores y luego pasar hacia los pulmones? Claro que sí, entendamos que es todo un completo, ¿no? Es una sola estructura. La vía aérea tiene dos áreas, digamos, muy marcadas. La vía aérea superior, que es la fosa nasal, la faringe y la laringe. Y la vía aérea inferior, que ya corresponde a la tráquea, los bronquios y los pulmones. Entonces, por ejemplo, una infección de la vía aérea superior que no ha recibido tratamiento o que no ha recibido medicación adecuada puede complicarse con procesos de neumonía, de bronquitis, traqueitis. Sí, puede haber esta complicación. Bueno, y dentro de todo este tema que estamos viviendo de la pandemia, ¿hay alguna manera de diferenciar si es que mi congestión es propia de una alergia, no sé, de un resfriado, o si es que ya es algo más y debo hacer un examen o debo ver qué más está pasando? Como les decía hace un momentito, si la congestión, el malestar, la sensación de secreción nasal dura 4 o 5 días, podemos asociarlo con un resfrío o una gripe común. Si es que pasa más allá de eso, estamos 7, 10 días y pese a los antigripales, a los analgésicos y eso, no nos sentimos mejor, evidentemente tenemos que hacernos chequear, porque ya podemos estar entrando en un proceso de sinusitis que ya requiere de otra medicación. Entonces, claro, lo que tenemos que ver es que no siempre va a pasar la gripe. Si ya vemos que ya se está poniendo un poco más complicado y ya necesitas más medicación. ¿Qué podemos decir? Por ejemplo, me gustaría saber cuál es su opinión al respecto de ponerse mentol, por ejemplo, dentro de la nariz, o ponerse eucalipto. He visto a gente que es más, coge la hojita de eucalipto y se mete dentro de la nariz. ¿Estas prácticas sirven, no sirven, pueden ser nocivas? ¿Funciona el eucalipto, no funciona el eucalipto? Porque también tenemos la otra línea, ¿no? Que es la línea que buscamos cosas naturales, pero ¿hasta qué punto pueden estas funcionar? Y porque sean naturales no quiere decir que son inofensivas. Así es, claro que sí. Bueno, hay muchas medicinas naturales que la verdad se han usado ya desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, por ejemplo, el mentol no creo que sea nocivo. Lo del eucalipto, hacer vaporizaciones o nebulizaciones con eucalipto, me parece que puede funcionar, puede mejorar la ventilación, puede descongestionar, pero hacer vaporizaciones o nebulizaciones. Por ningún motivo introducirse las hojitas del eucalipto dentro de la nariz. Esto sí, la verdad, esto sí es nocivo y no tiene ninguna función. Lo que podemos conseguir con esto es lastimar la mucosa de la nariz y provocar sangrados, provocar lesiones, resecar la mucosa. Incluso si se ingresa demasiado, puede empezar a hacer una función como cuerpo extraño y empezar a hacer una infección. Entonces, dentro de la nariz, no meterse absolutamente nada. En los niños, por ejemplo, es súper común. Yo tengo en el consultorio una cajita, colecciono todos los cuerpos extraños que se han metido en el oído y en la nariz. No. Todo lo que he encontrado. Entonces, esa es otra de las urgencias, por ejemplo, de otorrinolaringología, los cuerpos extraños. Y bueno, ya que salió el tema, voy a comentarles un poquito. Muchas veces los niños en la nariz se ponen un frijol, un maíz, la batería, la pila, una canica, cualquier cosa que encuentran, una pepa de mandarina, de naranja. Entonces, esa sí es una urgencia y uno de los consejos más importantes que les puedo dejar a los papás es que por ningún motivo intenten sacar, por más pequeño que sea el objeto que está dentro de la nariz, porque al intentar sacar, en realidad lo que suele suceder es que le introducen más profundamente, lo cual hace que al médico, el momento que llegue, sea más difícil retirarle, y además laceran y lastiman toda la mucosa interna, que puede generar una hemorragia muy importante. Entonces, no procurar sacar. Ahí justo hay una imagen. Wow, ¿qué es eso? Ese es un Fomix. Un Fomix. Esto con lo que juegan a veces en la guardería. Entonces, se meten y ya, claro. Entonces, por favor, no intentar sacar. En el oído, anteayer, saqué un pedazo de plastilina. También, ¿qué indicación? Por favor, no intentar sacar. Eso es muy importante, ni en la nariz ni en el oído.
porque en el oído incluso tenemos el tímpano, que es una membrana muy delgadita, y cualquier nosotros movimiento que hagamos con algún objeto punzante o algo, podemos perforar el tímpano e incluso terminar en cirugía. Entonces, no retirar ningún cuerpo extraño y sí ir lo antes posible que podamos al médico. Perfecto. Entonces, seguimos con más preguntas. Aquí Paquirri nos dice, tengo rinitis cuando duermo del lado izquierdo, duermo mal. Se me tapa la nariz y respiro por la boca. Del lado derecho no tengo ese problema, respiro por la nariz y duermo bien. ¿A qué se debe eso? Eso por un lado. Por otro lado tenemos a qué se debe la pérdida del olfato. Y me preguntan también, ¿oler el eucalipto sin necesidad de meter la hoja en la nariz es bueno? Tenemos esas 3 preguntas. Entonces, ¿qué te parece si vamos por la primera? Tiene rinusitis, se acuesta de un lado, no puede dormir, pero del otro lado sí. Exacto, sí. Seguramente eso es, hay un desvío de tabique hacia el lado izquierdo, Paquirri, porque solamente te sucede hacia ese lado. En el lado derecho nunca tienes ningún problema. La rinitis alérgica en general, la congestión es alternante, es decir, algunos momentos del día se obstruye el lado derecho y otros momentos del día se congestiona la fosa nasal izquierda. Cuando hay un desvío de tabique, la congestión siempre es del mismo lado. Entonces, seguramente tienes un desvío de tu tabique hacia el lado izquierdo y sí es importante, obviamente, revisar y hacer un examen físico para determinar qué grado de obstrucción te está provocando. Eso era la primera pregunta. La segunda, sí, la segunda nos dice Paolo Romeo, nos dice, ¿a qué se debe la pérdida de olfato? La pérdida de olfato puede generarse por una sinusitis, por la obstrucción que esta produce, por una rinitis alérgica, cuando los cornetes son muy grandes y obviamente disminuyen el espacio por el cual nosotros ingresamos aire y por el cual nosotros percibimos olores. Cuando hay algún tipo de desvío de tabique muy severo, es decir, cualquier tipo de obstrucción nasal puede determinar una disminución del olfato. Y también el daño de las células sensoriales que se encargan del olfato también puede generar una pérdida del mismo. Entonces, hay que estudiar cuál es la causa, cuál es el origen exacto de la pérdida del olfato en este caso. Perfecto. Por acá tenemos otra pregunta. Nos dice, respecto al aseo del conducto auditivo para limpiar el sérum, ¿qué tan recomendable es el uso de hisopos de algodón? Ya, perfecto. Esa pregunta es buenísima. Y antes de que se nos escape, Carlita, nos faltaba esa del eucalipto. Reitero, el oler eucalipto o el hacer vaporizaciones con eucalipto es bueno y es útil, pero el introducirse dentro de la nariz en lo absoluto. Y esta pregunta del hisopo, esa pregunta es maravillosa porque la verdad hay un marketing increíble del tema de los hisopos y todos los otorrinolaringólogos decimos que el hisopo es lo más perjudicial que uno puede utilizar para la limpieza del oído. ¿Por qué? Porque el hisopo, en lugar de limpiar, que es lo que uno cree, más bien empuja la cera y es precisamente lo que hace el tapón de cera. Los pacientes que tienen tapones de cera más permanentes y más contundentes y más obstructivos del conducto son aquellos que utilizan con frecuencia los hisopos. Entonces, la limpieza del conducto auditivo, no hay necesidad de introducir absolutamente ningún objeto. Prohibido la utilización de hisopos. ¿Y qué se recomienda? Cada 6 meses acudir al otorrinolaringólogo para hacerle una limpieza. Nosotros utilizamos unos instrumentos muy delicados para retirar la cera o podemos hacer lavados de oído, con lo cual se retira todo el resto de cera que pueda haber dentro del oído. Y por fuera, en la oreja, en los pliegues de la oreja, sí podemos utilizar una toalla húmeda, un hisopo, lo que sea, para limpiar, pero por fuera. Dentro del conducto, absolutamente prohibido la utilización del hisopo. Incluso, el hisopo puede ser un elemento que nos lleve a una lesión de la piel o se puede quedar el algodón dentro del conducto, que eso sucede con muchísima frecuencia, y al no darnos cuenta empieza a generarse una reacción de cuerpo extraño, es decir, se produce una otitis externa. Es decir, una infección que incluso puede empezar a salir pus dentro del conducto auditivo. Así que completamente prohibido el uso del cotonete.
Híjole, y esa ha sido una costumbre que tenemos un montón de personas, el limpiar nuestros oídos con los hisopos. Tal vez al momento que te bañes puedas, no sé, limpiar con el agua, alguna cosa así, para mantener relativamente limpio la parte de tu oído. No sé qué tan bueno es eso. Pero los pliegues de la oreja, por dentro Solo por afuerita. y por fuera. Ya, ok, entonces intentaremos no hacerlo, porque es una costumbre que... Eso es romper un mito y por eso te dije qué buena la pregunta, porque esa es de cajón. Claro, o sea, es una costumbre que tenemos todos. A lo menos la mayoría de ecuatorianos creo que la tiene. Y nuestras Sí, mamás y nuestras abuelitas nos dicen que no, es que el oído tiene que estar limpio, es que las orejas tienen que estar limpias y nosotros pasamos eso también a nuestros niños. Entonces, no hacerlo. es cuestión, sí, de ir educando a la gente y explicándoles el por qué no utilizar, ¿no? Ya. Juancho nos está preguntando y dice, hace 6 meses me hicieron una audiometría y me dijeron que no tengo problemas en el nervio, pero sí sigo con problemas para escuchar con el oído derecho. El otorrino me envió unos 2 meses de Degraler, pero no tengo mejoría. Bueno, sí sería importante, es bueno saber que la audiometría está completamente normal. Sí sería importante hacer una revisión para ver si hay una inflamación del tímpano, si hay una inflamación de la piel, del conducto auditivo, que también eso nos puede generar algún tipo de molestia a nivel de los oídos. Y seguramente también tiene rinitis alérgica porque el Degraler es un antihistamínico, un antialérgico que se utiliza para los cuadros de rinitis. Ya, también hay un problema que me escribieron por interno y decían que la pérdida de equilibrio o el mareo a causa del oído medio, de cristales del oído medio. Así es. El oído, tengamos en cuenta que controla dos cosas, la audición y el equilibrio. Entonces, cualquier daño a nivel del oído puede evidentemente alterar cualquiera de estas dos funciones. El equilibrio está básicamente, se encuentra en unas células a nivel del oído interno, no del oído medio. En el oído interno está el órgano del equilibrio, el cual, si es que existe algún tipo de inflamación, de infección o incluso algún traumatismo craneal, puede verse alterado y empiezan estos cuadros de vértigo que muchas veces son incapacitantes. El paciente a veces no puede levantarse, no puede caminar, además tiene náusea, vómito. Entonces, en estos cuadros también es una de las urgencias otorrinolaringológicas, el dar un tratamiento inmediato y adecuado. Perfecto. Aquí ya nos están preguntando, dice, doctora Roygoberto, dice, ¿dónde tiene su consulta? El teléfono para visitarle y que le diga qué es lo que pasa con sus oídos. Claro que ¿Dónde se sí, la con puede gusto. encontrar? Con gusto. Yo estoy en el Centro Médico Axis, que queda en la calle Los Andes de América, por el sector de la Y, en el piso 5, el consultorio 506. Y mis teléfonos son el 2241-525 o el 382-4440. Y nos pueden encontrar también en nuestra página web, que es www.otorrinolaringologoquito.com, o en Facebook, que estamos como Centro de Otorrinolaringología, Doctores Freire, o en Instagram también como Doctora Paola Freire. Miren, ahí está apareciendo en pantalla en este momento. Si me puede poner, por favor, otra vez, ahí están los números de dónde pueden encontrar a la doctora. También está ahí Facebook, Twitter y la página web. Así que si ustedes tienen alguna duda y quieren sacar una consulta, lo pueden hacer fácilmente. Doctora, le agradezco muchísimo, muchísimo por esta entrevista. Entonces, recomendaciones finales para la gente que está conectado en esta noche. Bueno, empezando por el tema de las cirugías, siempre busquen que la cirugía sea una cirugía integral. Es importante hacer una corrección funcional y una corrección estética también. En cuanto al tema de las alergias, mantener un control y además de mantener un control, evitar exponernos a polvo, tierra, humo de cigarrillo, mascotas, aire acondicionado que nos pueden agudizar los cuadros alérgicos. Si es que vemos que las gripes son un poco más largas, no mejoran y más bien estamos empeorando, acudir al médico. Y siempre buscar toda opinión profesional, más ahora en tema de pandemia, que estamos tan inmersos y con tanta ansiedad de que cualquier síntoma estamos pensando de que ya puede ser el COVID. Siempre buscar una opinión profesional antes de tomar cualquier tratamiento.
Listo, muchísimas gracias, Paola. Realmente ha sido muy buena esta consulta para toda la gente que se ha conectado. El tener presente que si su niño o su niña se ha metido alguna cosa en la nariz o en el oído, no la toquemos, no tratemos de sacarla hasta ir donde el especialista. Igualmente, el romper con esa costumbre o el paradigma de tener limpias las orejas y limpiarlas con hisopos, no. Eso nos ha aprendido el nariz, no lo haga. No meterse nada en la nariz tampoco, y está bien el eucalipto si es que lo hace con vaporizaciones. Qué gusto, Paola, poder compartir en esta noche. Realmente ha sido muy valiosa. Te mando un fuerte abrazo. Ya saben, ahí pueden hablar con ella. Bueno, amigos, esto ha sido todo por esta noche. Gracias por acompañarme. Les digo que si ustedes quieren poder ver también las transmisiones en vivo a través de Facebook, está mi fanpage, ahí me encuentran como Carla Larrea, igual en Instagram estoy como Carla Larrea, y todos los martes y jueves tenemos entrevistas de distintos temas para que ustedes estén ahí atentos a lo que se viene la próxima semana. Ya tenemos los ganadores de aquellas personas que nos escribieron por el Club Mitra, que es para la tercera edad, y también tenemos los ganadores de la beca para coaching que comienza el día de hoy, así que tienen que estar atentos porque les voy a escribir por interno para ponernos de acuerdo. Les deseo una excelente noche, gracias por estar conectados, gracias por su apoyo, que tengan una excelente noche y que el día de mañana sea muy bueno. A ponerle ganas, a ponerle energía positiva. Muchas veces no controlamos lo que nos pasa, pero sí nuestra actitud y cómo lo enfrentamos. Les mando un beso gigante y nos vemos el martes. Chao, chao.